Hermanos muy amados, la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestra formación en el Seminario de Carismas que estamos viviendo durante estos días. Con alegría vamos a vivir este momento y quiero invitarles a que nos coloquemos en la presencia de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Señor, la gloria sea dada a ti, que tu infinito amor esté hoy en nuestro corazón y que sea tu luz la que guíe nuestros pasos, que este sea un momento de crecimiento espiritual. Amén. Mis hermanos, vamos a tomar en este día nuestra enseñanza que lleva como título Proyección Pastoral de los Carismas. Es decir, a la hora de la vivencia de los carismas en nuestro apostolado, algunos criterios que hemos de tener en cuenta para poder vivirlos mejor, para colocar nuestros carismas al servicio de la iglesia y lograr el mayor provecho posible conforme a la voluntad de Dios. Quiero invitarles que para mirar este tema de la proyección pastoral de los carismas, iniciemos tomando la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, el verso 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya el apóstol nos está invitando, sabiendo que hemos recibido de parte de Dios distintas gracias, dones espirituales, carismas, que los podamos colocar al servicio de toda la comunidad. Recordemos que los carismas son dones espirituales que son para la edificación de la comunidad, que acompañan con fuerza la evangelización, la predicación y que son necesarios. Los dones espirituales o carismas de los que hablamos, de los que estamos tratando en este seminario, son esas manifestaciones externas del Espíritu Santo que nos llevan a contemplar el poder de Dios, que acompañan a la predicación y que nos van a llevar a un conocimiento mayor de Dios. Y es para cada uno de nosotros personalmente, para que maduremos en nuestra fe, para que nuestra experiencia de Dios sea cada vez mayor. Vamos a tomar también desde lo que nos dice la Iglesia en uno de sus documentos, Apostolicam Actuositatem, numeral 3. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. Miren, ya nos está diciendo la Iglesia que todos tenemos un derecho y una obligación, y es el apostolado. El ejercer en nombre de Cristo nuestra misión, el ser enviados a colaborar en la tarea de la evangelización, que es tarea de cada uno de los bautizados, ya que insertos en el bautismo, en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fuerza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. El mismo Señor nos ha hecho este envío, hermanos, y debemos hoy convencernos de esta tarea que tenemos como bautizados, discípulos misioneros. Todos como iglesia
como cuerpo místico de Cristo tenemos esa tarea, recordando que la iglesia existe para evangelizar, que la razón de ser de la iglesia y su vocación es evangelizar. Y como cada uno de los bautizados, y como lo dice la iglesia, por la confirmación y la plenitud del Espíritu Santo, todos hemos recibido esa misión de Cristo, de ir, ser apóstoles, anunciar su nombre a las naciones, y ha dado unos signos, unos prodigios que también nos acompañan, unas gracias espirituales que hoy llamamos carismas para ese mejor desempeño, y hoy debemos así sentirnos dichosos porque compartimos la misma misión de Cristo, porque prestamos un servicio a la humanidad. Nos dice también el documento Ad Gentes, numeral 28, los cristianos tienen dones diferentes, por ello deben colaborar en el Evangelio, cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y ministerio. Ya nos está diciendo la iglesia, tenemos carismas diferentes, ministerios, carismas, pero con ese ministerio, con ese carisma, con esa gracia que Dios nos ha dado, todos al servicio de Cristo, todos al servicio de los hermanos. Cuando hablamos de una proyección pastoral, la pastoral hace referencia también a la tarea del pastor. El pastor, ¿qué hace? Conduce a su rebaño, conduce a sus ovejas, las lleva a las fuentes tranquilas, repara allí, restaura sus fuerzas. El pastor les cuida también de los lobos rapaces, y ese buen pastor es Jesús, pero también ha querido dar esta tarea del pastoreo a la iglesia a través de los obispos, el Papa, los sacerdotes y cada uno de nosotros donde nos encontremos, el padre de familia, la madre de familia, el grupo donde yo estoy a cargo, yo también estoy llamado a ser pastor. Y ese pastoreo el Señor me lo ha confiado y me ha dado esas herramientas que son los carismas, me ha dado esas armas y me ha dado también esos adornos que son los carismas para poder desempeñar esta misión, y es compromiso de todos. Por lo tanto, en esta tarea pastoral hemos de ir teniendo puntos muy concretos y muy claves. Por ejemplo, que cada uno está invitado a prepararse diligentemente para el apostolado, cada uno de nosotros. Y aquí es donde nos vamos a detener, por lo tanto, a hablar de esa proyección pastoral de los carismas. Vamos a hablar en 4 momentos y son 4 ideas de la pastoral de los carismas, cómo podemos ejercer nuestros carismas como la iglesia lo desea, como el Señor lo desea, en una forma que podamos sacar el mayor provecho y también para nuestro crecimiento personal, espiritual, a la hora de ese ejercicio de los carismas. Entonces se los voy a enumerar y después vamos a ir desarrollando cada uno de estos 4 puntos. Primero, en cuanto a los carismas, fomentar la recepción y el uso de los dones espirituales o carismas. Esa es una tarea que tiene la iglesia, que tenemos todos. Fomentar, motivar el uso de esos carismas. En un segundo momento sería estos dones ordinarios y extraordinarios se encuentran abundantemente en laicos, religiosos y clérigos. En todo el pueblo de Dios se encuentran los carismas. En un tercer punto vamos a hablar de su justa comprensión y el uso correcto. Y cómo en esa justa comprensión y uso correcto los carismas también nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, nos impulsan hacia una santidad de vida y a poder desempeñar bien nuestra misión. En un cuarto punto, hoy vamos a hablar de los carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Y así englobamos este tema de la proyección pastoral de los carismas. Vamos a hablar en primer momento, desarrollar este punto número 1, los carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Fomentar la recepción y el uso de los dones espirituales o carismas, sería el primer punto. Pues bien, el Señor ha derramado esos carismas a través del Espíritu Santo y por lo tanto todos debemos estar abiertos a recibirlos.
enseñar que no son para unos pocos, sino que los carismas son derramados sobre todos los bautizados, sobre todos los que creen. Fomentar, por lo tanto, su recepción y un uso adecuado de estos carismas, porque muchos tenemos el carisma, pero lo tenemos apagado, o muchos los miramos como con recelo, muchos tal vez cerrados a la gracia del Espíritu Santo, hemos creído que esos carismas no son para nosotros, o que a veces son cosas exageradas, y como lo hemos visto ya en nuestras formaciones, pues son el obrar del Espíritu Santo en la iglesia, y son necesarios, y son vitales, para que nuestra iglesia esté viva, la iglesia sea joven. Por lo tanto, fomentemos esa recepción de los carismas y luchemos por darles un uso adecuado. Hay que tener algunas cosas bien presentes para fomentar los carismas, para darles el uso correspondiente. En relación a los carismas, entre ellos, deben prevalecer dos criterios principales. Entonces está el respeto de unos carismas a otros y la intercomunicación que hay entre ellos. Miren, respetar el carisma del hermano. Nunca creer que el carisma que yo tengo es superior. Recordar que los carismas, todos contribuyen a nuestra edificación. Todos, absolutamente todos. Por eso, no tener ese recelo por el carisma del hermano, a veces con egoísmo. No, aceptar los carismas que Dios nos ha dado a cada uno con amor, saber entonces que se debe tener un respeto también. Hay quienes se burlan del carisma del hermano y dicen es un fanático, o bueno, con tantas formas en que podemos nosotros estar desagradando también a Dios. Y saber que hay una intercomunicación en los carismas, que todos, así como lo dice el apóstol Pablo cuando nos habla de ese símil del cuerpo, que la mano no le puede decir al pie no te necesito, el ojo no le puede decir entonces al oído no te necesito, porque todos son necesarios, todos como cuerpo de Cristo somos necesarios y cada uno como miembros con nuestros carismas aportamos a la edificación de ese cuerpo místico de Cristo y vamos creciendo y vamos como una sola familia, como hermanos, agradando a Dios, pero debe ser en esa comunión. Por lo tanto, primer criterio a la hora de contemplar los carismas, el respeto que debe haber y también la intercomunicación que hay entre ellos, que todos son necesarios. Abrirnos a esa gracia, fomentar para que los podamos recibir, pero también darles el uso adecuado, que es en el punto también que nos vamos a detener en este momento. ¿Qué hay de común en los carismas? Tienen su mismo origen. ¿Y cuál es el origen? El Espíritu Santo. Por lo tanto, deben ser acogidos siempre con amor, con respeto. El Espíritu Santo genera en nosotros la libertad, no la servidumbre. Por eso ejercer nuestro carisma, siempre sabiendo que somos guiados por el Señor, que es el querer del Espíritu Santo. Cuando Él nos envía, no tengamos miedo. Y es un servicio que estamos prestando a Dios. No es una servidumbre, que ya es algo distinto, es un servicio desde el amor, desde la caridad. Los carismas tienen el mismo criterio de reconocimiento, de autenticidad. ¿Cuál es ese criterio de reconocimiento y autenticidad? Pues es el amor. El amor, queridos hermanos, que es el mismo Espíritu Santo, y ese es el carisma por excelencia, el amor. Ese es un carisma verdadero, el que está guiado por el amor, porque si yo no tengo amor, dice el apóstol Pablo, yo no soy nada. Buscan la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los carismas? Recordemos el bien común, la edificación del cuerpo místico de Cristo. Ese bien común se realiza a través de la construcción de la iglesia, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se vive el bien común, la caridad. Todo carisma debe ser ejercido por eso, en humildad, desde el servicio, pero siempre el origen de ese carisma, que es el Espíritu Santo, que debe ser el amor, que es lo que lo hace auténtico, es lo que nos debe mover a vivirlo, a aceptarlo. Y bueno, lo específico del carisma sabemos que es el servicio.
Un carisma es tanto más importante y debe ser más apreciado de acuerdo al servicio que preste, a la edificación que traiga a nuestra comunidad, aun cuando parezca ser tal vez ese carisma más sencillo. Hay carismas que son tan sencillos como los hemos visto, aquellos carismas, pero que van alimentados siempre por el amor, al servicio. Hay personas que con ese carisma de servicio, de poder acoger, y traen tanto amor, tanta consolación, unidad a una comunidad. El carisma de acogida, por ejemplo, algo tan sencillo que hay en nuestras comunidades, pero que muchas veces son los que más manifiestan el amor de Dios. Así que el carisma debe ser valorado, ¿saben? De acuerdo al servicio que presta a nuestra comunidad, a la edificación que trae, a la comunión. Ese es un carisma que debemos nosotros valorar mucho y así fomentarlo, recibirlo. Ahora, cuando hablamos del uso de los carismas, pues sabemos en primer momento lo de fomentarlos, fomentar su recepción con amor, pero ahora también a la hora de darle un buen uso a los carismas, ¿cómo debe ser? En cuanto al ejercicio del carisma, exige cierta disciplina a la persona que lo va a ejercer, no dejarse llevar por los impulsos interiores, porque a veces en esto entra tanto el discernimiento, la docilidad, la humildad de la persona, porque saber que el carisma, cuando Dios me lo ha dado, es para la edificación de los demás, pero yo debo darle ese uso tan adecuado y a veces no dejarme llevar por impulsos egoístas y tal vez con otros propósitos que son distintos a los que el Señor quiere. Y también saber que hay una obligación de controlar ese carisma, o mejor de ejercerlo, para que contribuya al bien común. Y debe ser desde la prudencia, queridos hermanos, porque hay quien tiene un carisma, pero no lo ejerce en la forma adecuada. La persona que tiene ese carisma de liderar, digamos, en la comunidad, de enseñar, de estar al frente, que a veces llamamos carismas esos carismas de gobierno. Entonces, la forma, a veces el impulso de la persona no es el adecuado, porque se deja llevar por el orgullo, o dice yo soy el que mando aquí, y no es así. El carisma es desde el servicio. Entonces, antes de edificar, tal vez con el carisma por dejarse llevar por un impulso interior, en un momento va a hacerle daño a las demás personas. Entonces, aprender a vivir su carisma desde la humildad, desde la sencillez, porque esa es la voluntad de Dios. Un carisma que edifique, pero si no está alimentado por el amor, pues va a ser, como dice el apóstol Pablo, como aquella campana que simplemente suena, pero que no hace más nada. Bien, queridos hermanos, en ese primer momento, entonces saben que esa es nuestra tarea, siempre estar abiertos a la recepción de los carismas y a darles un buen uso, porque el Señor lo quiere y la iglesia nos está diciendo que todos tenemos esa tarea, esa obligación en nuestro apostolado. A través de la proyección pastoral, todos nos vinculamos con nuestro carisma y saber que debe ser siempre bajo los criterios del amor, de la humildad, para el bien de los hermanos. En un segundo punto, estos dones ordinarios y extraordinarios se encuentran abundantemente en laicos, religiosos y clérigos. El Espíritu Santo, que lo recibimos el día de nuestro bautismo, que mora en cada uno de los bautizados, es el mismo que ha derramado los carismas. Y miren cómo la iglesia nos está enseñando. Están en clérigos, religiosos, están en los seglares o en los laicos. Esos carismas están en todos los miembros de Cristo, que somos la iglesia, los bautizados, no son para unos pocos. Hay carismas ordinarios y extraordinarios. Se habla de carismas ordinarios y extraordinarios según su carácter de frecuencia o de particular impacto, y se encuentran en toda clase de cristianos. Entonces un carisma es extraordinario porque, como la palabra lo dice, pues surge más en algunos momentos,
El carisma ordinario es el que está más presente, ¿sí? No quiere decir que el extraordinario sea más importante que el carisma ordinario, sino es por el grado de frecuencia también con que se presentan estos carismas. Tengan esto bien presente. El carisma no está solo para aquella persona, el sacerdote, la religiosa, para aquella persona que hace más oración, para aquel que vemos que sobresale, el que dirige el grupo. No, los carismas están en todos, ordinarios y extraordinarios. Hay carismas que son más visibles que otros, pero eso no quiere decir que sean más importantes. Deben ser recibidos con gratitud y consuelo. Enseñanza importante. El carisma que Dios me dio, debo aprender primero a conocerlo. ¿Y cómo yo discierno qué carisma tengo? El criterio y la pauta de discernimiento la da la misma comunidad. La comunidad es la que se da cuenta qué carisma tengo yo, en qué soy bueno. Y entonces dicen, esta persona es buena en esto, tiene este carisma, y nos ayudan a fomentarlo. No nos sintamos tristes a veces porque pretendemos, el apóstol nos dice, ambicionen los carismas, aquellos que sirven más a la edificación de la iglesia. Pero si tenemos un carisma sencillo, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros recibirlo? Con gratitud y consuelo. Gratitud y consuelo. No estar entonces sintiéndonos tristes porque es que yo quisiera cantar, pero no tengo ese carisma de la música. Y entonces sentirme afligido. Bueno, pídale a Dios, si Dios quiere le da ese carisma. Si no, siéntase bien con el carisma que Dios le dio. Lo importante es ejercerlo con amor. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, y esto nos lo ha enseñado el Concilio Vaticano II. Ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Pedir un carisma extraordinario temerariamente es peligroso. Esos carismas de la curación, o aún carismas que son ordinarios, pero que son los que más llaman la atención, por ejemplo el predicador. Hay personas que lo piden temerariamente, es decir, sin medir, sin prudencia, y tal vez cuando se tiene el carisma, desaforadamente, no se le da el uso correcto, y más que ayudarle a su crecimiento, en la edificación de la comunidad, lo que hace es daño, porque hay personas que se pueden convertir en personas vanas, la vanidad que llega, o soberbias, arrogantes también, porque pretenden tener esos carismas más extraordinarios, y por lo tanto, antes de llevarles a crecer en el amor a Dios, en el conocimiento de Dios, les hace personas desagradables a los ojos de Dios, y no nos podemos dejar llevar por esto. Sí, ese es consejo también a la hora de ejercer nuestros carismas, de desearlos, de pedirlos al Espíritu Santo. Por eso la base ha de ser siempre la humildad. Tampoco hay que esperar de estos carismas con presunción los frutos del trabajo apostólico. Miren, el apostolado es un trabajo que se da día a día, desde el servicio, lo más sencillo, el esfuerzo, a veces son procesos largos también. Y hay quien pretende entonces con presunción y dice, no, es que yo en un momento hago mucho más que tantas personas en meses, en tiempo entero, y a veces tomar ese carisma como un instrumento así, incluso dándole esto como algo mágico, pero sin ese sentido del amor, sin ese sentido como Dios lo quiere, pues haría daño. ¿Sí? El carisma tampoco podemos pretender así con presunción que vamos a reemplazar todo el trabajo apostólico a través de un carisma extraordinario. No, Señor, no puede ser así. Vemos que Dios actúa, en unos momentos actúa así extraordinariamente, pero lo normal es que Dios actúa en medio de la calma, los procesos, el silencio, y nos va llevando a un crecimiento y a una madurez. Los carismas exigen su proyección pastoral, exigen en su proyección pastoral un sujeto capaz de gobernarse a sí mismo. Y esto también para que tengamos nosotros criterio y tengamos discernimiento. Quien ejerce un carisma debe ser una persona capaz de gobernarse a sí misma.
porque a veces hay personas que en realidad dicen locuras, o personas que nosotros las vemos que pues tienen sus problemas también hasta psicológicos, y en esto hay que tener mucho cuidado, que aparecen con carismas de un momento a otro, pero que no están bien, si no se gobiernan a sí mismos. Ustedes tengan cuidado en sus comunidades. A veces llegan personas dándonos profecías, anunciando milagros o dando palabras de conocimiento. Primero miremos bien al sujeto también. Recuerden que el criterio de discernimiento lo tiene también la comunidad, y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Así que tener cuidado y no pretender tampoco entonces apropiarnos de un carisma sin haberlo recibido, sino que debemos ser prudentes y pedirle que sea Dios quien haga esa obra en nosotros, para que no nos engañemos y no engañemos tampoco a nadie. La recepción del carisma es vital para el crecimiento de la iglesia, para la cimentación de la iglesia, para dinamizar la obra de la iglesia a través del Espíritu Santo. Esos carismas son necesarios, son indispensables y están en todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene carismas, y es importante que le pidamos al Espíritu Santo nos dé la gracia de discernir cuál es mi carisma y yo cómo te voy a servir mejor, Señor, y decírselo así continuamente y pedirle a Él nos dé la gracia de servirle con toda la generosidad. A los pastores, y este es otro criterio a la hora de esta tarea de la proyección pastoral de los carismas, ¿a quiénes compete esa tarea de orientar también nuestros carismas? A los pastores. A ellos pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación. A ellos, por eso es tan importante la obediencia. Estar vinculados a nuestros grupos de oración, estar vinculados a nuestras parroquias, tener nuestros directores espirituales y ser obedientes. Hay lugares donde el sacerdote, el párroco, le dice al grupo de oración, les dice, bueno, ustedes se van a reunir aquí, pero háganme el favor, en este momento van a dejar de dar profecías. Y miren, son carismas que son auténticos e importantes, pero si en un momento el pastor del lugar nos pide en obediencia, hagámoslo. Si en un momento el pastor del lugar nos da una orden, hagamos caso, porque Dios en ese momento actúa. Recuerdo el testimonio del padre Emiliano Tardif, cuando él dice que en ese deseo de conocer la renovación carismática, después de haber recibido su sanación, estaba pues tan animado por seguir conociendo. Y cierto día, entonces el superior, él se acerca a pedirle al superior permiso para ir a un gran congreso de la renovación carismática, pero el superior le dice no, porque yo lo he destinado a que usted vaya a una misión. Y era un pueblito muy recóndito, muy lejano, y él en el momento no entendió, pero obedeció. Y cuando él llega a ese lugar, es en ese lugar tan sencillo, tan lejos, donde el Señor, por la obediencia, le regaló la palabra de conocimiento, le concede ese carisma que después lo va a ejercer como un ministerio. Para darnos cuenta, los pastores es a quienes compete el juzgar también la genuinidad de un carisma, que si es genuino, y también la aplicación a la hora de ejercerlo. ¿Cómo lo ejerce? Si obedecemos, no nos vamos a equivocar, porque allí también está la voz de Dios. Y seamos así entonces, si en nuestro grupo de oración el líder nos pide a nosotros que ejerzamos nuestro carisma en una forma o nos dice, ven, ten cuidado en esto, escuchemos, porque ahí podemos ver la voz de Dios. También a los pastores, pues por cierto, a ellos compete esa tarea de fomentar, tampoco es para apagar el espíritu que está actuando, sino con el fin de que todo lo puedan discernir, como lo dice el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5:19 o 19:21, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Poder discernir también, esa es la tarea de la jerarquía de la iglesia, y qué importante que todos aprendamos en la obediencia. Ahora los carismas ordinarios y extraordinarios edifican también en las virtudes teologales.
que son la fe, la esperanza y la caridad. Cuando estamos abiertos a los carismas, entonces nos damos cuenta que la fe también se va a fortalecer. Cuando vemos las obras de Dios, el actuar extraordinario y ordinario de Dios, la fe crece. La esperanza, pues también cuando vemos a Dios a través del actuar en las personas, cuando se mueve, cuando el Espíritu Santo está manifestando su gracia, su gloria, la esperanza crece. Y ver que en otras personas están habiendo conversiones, hay sanaciones, eso hace que nuestra esperanza se encienda. Y el amor, pues obviamente el amor, la caridad, va creciendo en la medida que vamos viendo esa manifestación de Dios. Cuando el Señor me concede, por ejemplo, a mí un favor que le estoy pidiendo, cuando sana extraordinariamente a un enfermo, a quien yo amo, el amor hacia Dios crece, mi fe crece, mi confianza se fortalece y por eso se fortalecen esas virtudes teologales. Bueno, un tercer momento, su justa comprensión y su uso correcto, es decir, los carismas, en armonía con otros elementos de la vida de la iglesia, son una fuente de fuerza para los cristianos en su camino hacia la santidad y el cumplimiento de su misión. Entonces, en esa comprensión, en ese uso correcto de los carismas, podemos nosotros crecer. Miren, no olvidemos que la iglesia no están solo los carismas, no son los únicos elementos de la vida de la iglesia, porque existe también la vida litúrgica, la vida sacramental y todo esto va en orden a nuestra edificación también. Pero los carismas obviamente forman también parte de la iglesia que nos lleva a la edificación junto con la vida litúrgica, junto con la vida sacramental. A tener en cuenta, hermanos, un uso correcto de estos carismas, una buena comprensión, nos puede llevar a crecer en santidad y ejercer mejor nuestra misión para con el Señor, aquel encargo que Él nos ha confiado. Los carismas no son sinónimos de santidad, ténganlo en cuenta. La persona que tiene carismas y esos carismas más extraordinarios no quiere decir que sea santa. Hay personas que tienen el carisma de curación o de sanación. Oran por un enfermo y resulta que el enfermo se sana. O el que tiene el carisma de liberación, ora por aquel que está oprimido por el mal y el mal se aleja. Pero tal vez la vida de esta persona no es la mejor de todas. Entonces no nos confundamos. Y hay personas que los vemos que son tan piadosos, que son tan santos y que tal vez no vemos esos carismas extraordinarios en ellos. Hay otros carismas, pero no vemos esos más extraordinarios. El carisma no es sinónimo de santidad, para que ustedes no se confundan en ningún momento y no se dejen engañar tampoco. Recuerden que el día del juicio el Señor a muchos les dirá, no les conozco. Y ellos le dirán, Señor, pero en tu nombre no anunciamos tu nombre, no sanamos enfermos, en tu nombre no expulsamos demonios. El Señor dirá, no les conozco. Los carismas no son sinónimos de santidad, pero sí hay que tener en cuenta, un carisma bien ejercido sí nos puede llevar a crecer en santidad, en comunión con Dios, en acercarnos a Él. Eso sí puede ser un carisma bien ejercido. Por lo tanto, se expresa que el ejercicio de los carismas no son para provecho propio tampoco, y esto pues es algo que nosotros tenemos claro, sino que son para el ejercicio, para el servicio de los hermanos. Al ejercer ese carisma, los hermanos son los que se van a beneficiar, pero sí es indiscutible que quien lo ejerce es el primer beneficiario. Quien ejerce el carisma se beneficia de ese carisma, aun cuando no va en provecho directamente para él, provecho propio, porque es a los hermanos dirigido en primer instante, pero sí se beneficia del carisma. ¿Por qué? Ve el actuar de Dios, su fe crece y también está prestando un servicio. Y como el Señor nos ha mandado a servir, a entregar la vida por los hermanos, somos instrumentos en ese instante, instrumentos de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ejerciendo nuestro carisma
y por lo tanto estamos cumpliendo con la misión que recibimos de parte del Señor. Ahora, prevenirles de los grandes peligros que hay también a la hora de ejercer nuestros carismas. Un peligro, el carisma ejercido sin compromiso sacramental, sin ascética o mística, como preparación para el ejercicio del carisma. Cuando nosotros desvinculamos el ejercicio del carisma a la vida sacramental, a la vida ascética o mística, es decir, cuando una persona toma el carisma, pero lo toma para su beneficio propio, ahí desvirtúa el carisma totalmente. Y miren qué triste, cuántas personas que ustedes ven lejos de la iglesia, tienen grupos de oración, están en casa, reúnen muchas personas, tienen carismas, es cierto, dan profecías, oran por enfermos y se sanan, pero resulta que están fracturados en su relación con la iglesia. Fueron católicos, pero después se apartaron, o aún dicen ser católicos, pero no tienen una vida sacramental, no se confiesan, no van a misa. Tengan cuidado con esto. Ese es un peligro grandísimo que hay, peligro grandísimo, queridos hermanos. Miren, dentro de nuestras comunidades, en la misma iglesia hemos visto grupos que se han desvinculado, se han quedado con el solo carisma y se han convertido en sectas, se han apartado de la iglesia, se dejaron vislumbrar por el carisma y despreciaron a la iglesia. Recuerden que nosotros dentro de la iglesia que es jerárquica y carismática, la iglesia que es madre, que es maestra, donde está la plenitud del Espíritu Santo y que no nos podemos desligar de ella en ningún momento. Así que gran peligro de desvincular la vida sacramental y la vida ascética del carisma. ¿Sí? No se puede. Hay personas también que quieren ejercer un carisma, por ejemplo, el carisma de liberación, aunque este carisma, pues propiamente, aunque está también en nuestros laicos, es un carisma que requiere tanto del ayuno, de una vida de piedad, de oración, y quiere entonces una persona ir a expulsar el mal de la vida de otro cuando no está viviendo piadosamente. Entonces el mal se terminará burlando de él y tal vez hasta haciéndole un daño mayor. ¿Sí? Esto va a manifestar una dualidad que hace mucho daño. Hermanos amados, para ejercer bien nuestros carismas, vivamos la vida sacramental. Nos está hoy diciendo el Señor a través de esta enseñanza. A veces hay quien quiere ejercer el carisma, pero sin buscar la santidad. Miren, en este punto el Señor, ¿qué nos está queriendo decir? Que el carisma ejercido, como es bien entendido, nos va a llevar a crecer en santidad. Pero si no nos lleva a crecer en santidad, entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Si no nos lleva también a darnos cuenta que Dios está cerca de nosotros, que me ha confiado una gracia especial, pero si esa gracia no me está uniendo más a Él, pues es algo muy triste. Si tenemos carismas, vivámoslos, pero que esos carismas también nos lleven a crecer en santidad, a crecer espiritualmente, a crecer en la gracia de Dios. Bueno, y en un último punto, los carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Siempre los carismas tienen que estar al servicio de la comunión evangelizadora. Si no nos llevan a la comunión evangelizadora, si no nos llevan a la unidad, a la eclesialidad, pues hermanos, discernamos bien esos carismas, es importante. Por lo tanto, aquí hablamos también de un sano discernimiento. ¿Y cómo se da un sano discernimiento de los carismas? Ahí está ese discernimiento. Si un carisma lleva a la comunión, es auténtico. Miren, el fruto de Pentecostés fue la unidad. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos, todos decían, miren cómo se aman. Ellos tenían un solo sentir, un solo corazón, una sola alma. Ellos todos anunciaban las grandezas de Dios y buscaban esto, la unidad. Ese es el fruto donde está el Espíritu Santo. La autenticidad de un carisma se manifiesta en que nos lleva a la eclesialidad.
Dice el Señor, Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. La comunión y la edificación de la iglesia. Ese es un carisma que puede ser auténtico, discernido como auténtico, el que lleva a la comunión y a la edificación de la iglesia. Si no, prestemos atención. Un signo claro de la autenticidad de un carisma va a ser, por lo tanto, la eclesialidad. Eclesialidad entendido esto como la comunión, como el pueblo de Dios que se une, que camina hacia la misma meta, y como aquellos que queremos honrar a Dios, que hacemos parte de su cuerpo místico como iglesia que somos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades. Ojo con esto también, que es fundamental. A veces dentro de nuestros movimientos, recuerden que en la iglesia hay muchos movimientos. Cuando hablamos de la renovación carismática, cuando hablamos de lazos de amor mariano, cuando hablamos de los cursillos de cristiandad, cuando hablamos, tantos movimientos que tenemos en la iglesia, recuerden que cada movimiento ha sido suscitado por el Espíritu Santo. Por eso estamos abiertos a la gracia, a la acción del Espíritu Santo. Y no podemos entonces decir que somos el monopolio del Espíritu, que es que aquí en mi movimiento sí está el Espíritu y resulta que allí no, porque el Espíritu Santo ha derramado carisma sobre toda la iglesia y se mueve, y es como el viento que sopla donde quiere y debemos tener cuidado en ello, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo y esa verdadera novedad del Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades, ¿sí? Para afirmarse a sí misma. Entonces, tengamos cuidado en esto, porque es el mover del Espíritu en la iglesia, donde el Señor nos ha colocado a cada uno y donde vamos creciendo y donde nos sentimos identificados, pero respetando también, porque en cada lugar hay carismas y es de acuerdo a la apertura que le damos al Señor como Él va a seguir actuando. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo, en la comunión. Por eso estamos hablando en este punto de los carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Es en la comunidad donde se vive el verdadero cristianismo. Es en la comunidad y en la comunión, aunque duela, donde se manifiesta verdaderamente el actuar de Dios. Por eso no podemos ser ruedas sueltas. No podemos ser aquellos que vivimos al margen de nuestros grupos, de nuestras comunidades, aislados. No. Los carismas auténticos se viven en comunidad. Es donde el Espíritu Santo con más gracia, con más poder se va a mover. Por eso donde estamos en oración, el Señor manifiesta su gloria, manifiesta todo su poder. Bien, hermanos, quiero dar simplemente las conclusiones ya del tema del día de hoy, de esta proyección pastoral de los carismas. Entonces tengámoslo en cuenta. Primero, los cristianos deben colaborar en el Evangelio, cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y ministerio. Todos estamos llamados a ejercer nuestro apostolado desde nuestro carisma, absolutamente todos. Segundo, fomentar la recepción y el uso de los carismas, de los dones espirituales. Exige un uso por parte de quien posee cierta disciplina, como les decía hace un momento, para ejercerlo prudentemente. ¿Sí? No dejarse llevar por impulsos egoístas, sino saber que es bajo la gracia de Dios y para la edificación de los hermanos. Tercero, estos dones ordinarios y extraordinarios se encuentran abundantemente en laicos, religiosos, clérigos, están absolutamente esparcidos en todos los bautizados. Cuarto, el carisma es también funcional por su naturaleza, es decir, es para el servicio, la edificación de los hermanos, va dirigido a la santificación de la comunidad, pero también me puede ayudar en mi santificación personal si yo lo ejerzo con responsabilidad, con amor a Dios. Y quinto, los carismas al servicio de la comunión evangelizadora son una verdadera novedad
que suscita el Espíritu Santo, ¿sí? Donde ese signo claro de su autenticidad, del carisma, es la eclesialidad, que nos lleven a la eclesialidad. Esos son algunos criterios para un ejercicio adecuado de los carismas en nuestro quehacer pastoral, ¿sí? Proyección pastoral de los carismas a la hora de nosotros recibirlos, a la hora de ejercerlos, para poder alcanzar el mayor provecho de nuestros carismas, de esa obra que el Espíritu Santo ha realizado y seguirá realizando en cada uno de nosotros. Dejámosle al Señor en un momento, nos regale la docilidad, derrame la gracia de su amor sobre cada uno de nuestros corazones, nos impulse a orar cada día, movidos más por su amor, nos regale la fidelidad. Desciende, Señor, con toda tu fuerza sobre el corazón de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan, Señor, actuar en libertad, que ellos puedan abrirse a tu acción y que todos seamos tus instrumentos dóciles. Bendíceles en este momento, guárdales de todo mal y peligro, y que caminemos, Señor, siempre hacia la santidad de vida, adornados, Señor, con los carismas, llenos de la gracia de tu Espíritu, y así honrarte, adorarte, elegirte y llegar todos juntos al encuentro definitivo contigo en el cielo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor sea su fuerza, su luz, su esperanza y su alegría. Que todos estén muy bien.